más ATP, ¿no? Sí. Perdón, se fabrica más ATP, ¿no? Aquí tenemos más ATP. Y aquí tenemos menos ATP, ¿no? Entonces, resulta que la persona, ¿no?, sabe manejar muy bien, en este caso, estos dos equilibrios. En la célula, hagan de cuenta que tenemos una célula, ¿no? Aquí puede haber más ATP, ¿no? Si hay más ATP, ¿qué va a pasar en esta célula? Si hay mucho ATP, ¿qué va a pasar? Una persona va, en este caso, ¿va a tener apetito o no va a tener apetito? No. Y si tiene, digamos, ADP, Sí va a tener más apetito. fósforo inorgánico, esto tiene más, ¿no? ¿Cuál creen que en este caso utiliza como estímulo para que una persona tenga hambre? ADP. Cuando hay más ATP, ¿no?, una persona no va a querer ingerir alimentos porque ya tiene energía, ¿no? Esto ya, o sea, ustedes no van a tener apetito, ¿no? Sin apetito, ¿no? Pero cuando exista más ADP, ¿no?, entonces una persona va a tener apetito. Pero esto no funciona tan simple, ¿no? Nosotros estamos viendo en el sentido de por qué nosotros comemos alimentos y por qué no, ¿ya? Esto tiene más que todo relación a nivel hormonal. Nosotros tenemos un control, ¿no?, neurohormonal, ¿no?, un sistema neuroendocrino, ¿no?, que en este caso está controlado por el sistema nervioso central y también por la parte bioquímica hormonal, ¿ya? El hipotálamo, ¿no?, nosotros ya conocemos, ¿no?, en este caso es el centro regulador de la temperatura, también es el centro regulador, en este caso, del metabolismo del agua, ¿no? También es el centro donde se distribuyen todas las hormonas, ¿no? O sea, hormonas liberadoras de gonadotropina, hormona liberadora de tiotropina, todas las hormonas, ¿no? Hormona de crecimiento, ¿no?, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, todo lo demás, ¿no? Entonces, es un centro donde se controla todo, es decir, ¿no?, justamente ahí también está el control de la alimentación, ¿no? Ahí tenemos dos centros, ¿no? En este caso, a nivel del hipotálamo, ¿no? Vamos a dar cuenta que estos, ¿no?, en este caso, el hipotálamo, parece un extraterrestre, ¿no? Entonces, ¿no?, este hipotálamo, les decía, tiene diferentes funciones, varias funciones. Se encuentra en el diencéfalo, ¿no?, pero una de ellas es el responsable del control de la alimentación. Control de la alimentación, ¿no? Tiene varios núcleos, ¿no? Dentro de lo que son sus núcleos tenemos un núcleo que se llama núcleo hipotalámico lateral, ¿no?, lateral. Tenemos un núcleo que es el núcleo ventromedial, hipotalámico igual ventromedial, ¿no? Entonces estos dos tienen una característica, ¿no? Uno aloja lo que es el centro del hambre, y el otro aloja al centro de la saciedad. Centro de la saciedad, ¿no? Es decir, que cualquier estímulo que va a llegar al hipotálamo y va, en este caso, estimular a este centro, ¿no?, lo que va a producir es hambre, ¿no? Cualquier hormona que llegue al núcleo ventromedial va a producir saciedad, ¿no? Y hay diferentes hormonas, ya que ustedes han llevado hormonas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿cuáles son los que en este caso estimulan el centro de la saciedad, ¿no? Primero, vamos a mencionar a uno, que en este caso es la grelina. No, perdón, la grelina es del hambre. Grelina. Leptina. Tenemos lo que es la colecistoquinina. Tenemos la noradrenalina. Tenemos la hormona melanocito estimulante. Tenemos, a ver cuál más, la serotonina, leptina, colecistoquinina, noradrenalina, hormona melanocito estimulante, serotonina. Aquí tenemos la grelina, tenemos la hipoglicemia, hemos olvidado, ¿no? Aquí tenemos la insulina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona? Solamente vamos, como tenemos poco tiempo, vamos a explicar estas dos hormonas, ¿ya? Primero, la grelina se sintetiza
en el estómago, ¿no? Grelina. La leptina, ¿no?, se sintetiza en el tejido graso blanco. Nosotros tenemos dos tipos de tejido graso, ¿no? ¿Cuáles son? El pardo y el blanco, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? Entre el tejido graso blanco se sintetiza la leptina, ¿no? ¿Qué hace la leptina? La leptina estimula al núcleo, en este caso ventromedial, ¿no?, y produce sensación de saciedad. La grelina estimula al núcleo hipotalámico lateral y produce hambre, ¿ya? Cuando una persona es gordita, ¿no?, entonces, en este caso yo les he enseñado, ¿no?, a medir la circunferencia, en este caso abdominal, y el tejido graso en este caso está en mayor cantidad, ¿no? Resulta que produce más leptina, ¿no? Más leptina. O sea, una persona gordita tiene más leptina y menos grelina. Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Cuando nosotros hacemos un análisis de estas hormonas a una persona que tiene obesa, ¿no?, descubrimos que tiene más leptina y menos grelina, ¿no? Eso es medio extraño, ¿no? Porque en realidad la leptina lo que hace es producir saciedad. Si el gordito tiene tanto, ¿qué les digo?, tanta leptina, no tendría que comer, ¿no? ¿Por qué entonces come? Y resulta que la explicación radica, ¿no?, en que mientras más triglicéridos hay en el tejido graso, ¿no?, mientras más triglicéridos, ¿no?, más ácidos grasos, y los ácidos grasos, ¿no?, son responsables de producir resistencia al receptor de leptina. Ya. Resulta que esta leptina a nivel del hipotálamo, ¿no?, especialmente en lo que es el núcleo ventromedial, tiene un receptor donde tiene que unirse, ¿ya? Entonces, tiene que unirse, ¿no?, para producir saciedad, tiene que unirse. Pero si este receptor falla, ¿no?, si este receptor ya no funciona, el cuerpo va a seguir mandando, ¿no?, leptina, va a seguir mandando, pero este ya no falla, ¿no? O sea, falla, ya no sirve, ¿no? Ya no se va a producir, en este caso, la saciedad, y en cambio el hambre va a seguir, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando un paciente tiene diabetes, ¿no? El nivel de azúcar es elevado, pero también ¿quién es responsable de producir resistencia al receptor de la insulina? Igual los ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos están elevados, ¿no?, producen falla en el receptor de la insulina y producen el síndrome de resistencia a la insulina, ¿no?, y la diabetes mellitus después, ¿no? Lo mismo pasa con la obesidad, ¿no? En la obesidad aumentan los triglicéridos, aumentan los ácidos grasos, estos en mayor cantidad hacen fallar al receptor de leptina y por ende un paciente no tiene saciedad, ¿no?, y come, ¿no? Cuando nosotros hacemos el laboratorio encontramos, ¿no?, leptina elevada y grelina disminuida, ¿no? Entonces, nosotros con esto sabemos que esta persona difícilmente va a bajar de peso. ¿Qué tendríamos que hacer para que esta persona, digamos, este proceso se invierta, ¿no? Tendremos que actuar desde la parte psicológica, ¿no?, desde la parte, ¿qué les digo?, o sea, medicamentosa, ¿no?, desde la parte de lo que es cambiar un hábito, es bastante complicado. Por eso a veces, ¿no?, una persona que es obesa, ¿no?, dice, ¿no?, por ejemplo, ya no voy a comer, voy a bajar de peso. Pasan 2 días, está comiendo vorazmente, ¿no? O sea, como un efecto rebote, como lo dicen, ¿no? Porque en realidad quien está controlando eso son estas dos hormonas, ¿no? Estas dos las que controlan el apetito, ¿no?, que una persona tiene, o el hambre en este caso, ¿no? Si existe un desequilibrio, ¿no?, entonces una persona va a tener esa falla que hemos dicho, va a tener obesidad, ¿no? Cuando una persona no tiene esa resistencia, usted ingiere, ¿no?, en este caso un alimento, ¿no?, y ustedes saben que cuando en este caso comemos, ¿no?, el estómago se distiende, ¿no? Cuando se distiende, en este caso se va a secretar la grelina, ¿no?, y en este caso ustedes van a querer, en este caso, comer. Es un estímulo para el apetito, para empezar el apetito, ¿no? Miren, tenemos varias hormonas, no solamente es esto, ¿no? La colecistoquinina, ¿no?, es una hormona que se libera en el duodeno, ¿no?, y esta igual actúa a nivel del cerebro. Cuando se secreta, cuando la comida llega al duodeno, produce distensión del duodeno y es el estímulo para que se produzca colecistoquinina, ¿no?, y esta va a producir igual saciedad, ¿no?
La noradrenalina, ¿no? Es un neurotransmisor, ¿no? Cuando una persona está, ¿qué les digo?, deprimida, ¿no? Triste, a veces no quieren comer, ¿no? O sea, se encierran y no quieren comer, ¿no? Entonces, actúa a nivel hormonal igual, pero todos estos, ¿no? A nivel de el núcleo ventromedial. Todos, ¿no? La hormona meloncito estimulante igual se secreta en lo que es en la parte de la parte intermedia, ¿no? En este caso de la hipófisis, ¿no? En los pacientes que tienen Addison, ¿no? Está elevada, por eso son medio negritos, ¿no? Entonces, igual produce, ¿no? No quieren comer, ¿no? La serotonina, no sé si se ha pasado, pero cuando usted termina de comer, experimenta una sensación placentera, ¿no? O sea, una sensación de, bueno, o sea, de ver satisfecho una necesidad, ¿no? Y se sienten más relajados, más satisfechos, ¿no? Pues realmente sí comen algo que es sagrado, ¿no? Esa sensación es proporcionada por la serotonina, porque la serotonina es la hormona de la felicidad, ¿no? A ustedes, ¿no? Les produce placer el haber concluido, ¿no? Cuando tenían una hambre voraz, ¿no? Entonces, eso se debe a la serotonina. La serotonina igual produce saciedad, pero una saciedad más placentera. Entonces, cuando ustedes se sienten relajados y más, bueno, experimentan esa sensación de comer de manera placentera, se libera serotonina. Por eso yo les decía, ¿no? Que al momento de comer hay que ser bien cuidadosos, porque si ustedes están viendo una película de acción, o en este caso están viendo, no sé, donde hay mucha adrenalina, mucho estrés, ¿no? O sea, no se va a producir la misma sensación placentera, no se va a producir, más bien se va a liberar el cortisol, su experiencia va a ser estresante. O están escuchando música rock y están comiendo, o sea, su experiencia va a ser traumática, no va a ser una experiencia buena, ¿no? Entonces, la que le da esa experiencia es la serotonina. Estás en un lugar tranquilo, música tranquila, qué sé yo, ¿no? Tipo balada, ahí con su entonces, es una sensación más agradable, ¿verdad? La insulina, ¿cómo lo vamos a asumir esto, no? A ver, les decía, ¿no? Vienen niños a consulta, ¿no? Y la principal consulta de los niños, mi hijo no quiere comer, ¿no? ¿Qué? No quiere comer. ¿Qué edad tiene? 2 años, 3 años. Ya, y yo les pregunto, ¿no? A ver, sus hábitos alimentarios, ¿no? ¿Desayuna? Sí. A las 10 quiere su merienda, a veces no. A las 12 algo come algo, le voy a dejar a la escuela y del kiosco, ¿no? Compro, digamos, unos dulces o un yogur, le doy, ¿no? Cuando nosotros ingerimos algo dulce, ¿no? Lo primero que va a pasar es que esto va a ingresar, ¿no? En este caso a lo que son los vasos sanguíneos o los capilares, ¿no? Y después de esto se va a ir al hígado, ¿no? Todo lo demás. Pero el hecho de que la glucosa aumente en sangre, ¿no? Hace que la insulina se libere, porque la insulina tiene el objetivo de disminuir la concentración de glucosa en sangre. Entonces, se libera la insulina, ¿no? La insulina se libera, pero no solamente va a actuar a nivel del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Estimulando todos los procesos que nosotros hacemos, glucogénesis, glucólisis, inhibiendo lo que es la gluconeogénesis, ¿no? Sino que también va a ir al cerebro, ¿ya? Va a entrar, ¿no? En este caso, y va a ir al núcleo ventromedial, ¿no? Y en este caso va a producir sensación de saciedad. Si ustedes a un niño le dan antes del almuerzo, media hora, incluso 1 hora, algo dulce, no va a querer. Y ustedes también hagan la prueba, ¿no? O sea, ingieren ustedes a ver algo dulce antes de almorzar, no van a querer comer. ¿Por qué? Porque la insulina en este caso se ha elevado y ha estimulado el centro de la saciedad y ya no van a querer comer ninguna. Lo mismo funciona con los niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A las 10 que ingieran una ensalada de frutas, si ustedes de acuerdo, ¿no? O una ensalada de verduras, que sea que ingieran. Pero después de las 10 no le den nada, hasta las 12, 12 y media que se les comen. Aunque tengan, van a ver que cuando hacen eso, no hay necesidad de darse jarabe, nada. Ellos van a querer comer, pero con ansiedad. Pero si les dan a las 11 algo o a las 11 y media, no van a querer comer nada. Entonces, solo un resumen, como les decía, esto es un poquito más complicado, ¿no? Desde lo que es la parte, en este caso, hormonal, ¿no? Pero al menos ya sabemos, ¿no? Leptina y grelina, ¿no? Leptina, en este caso, estimula el centro de la saciedad, ¿no? Y grelina, el centro del hambre, ¿no? La hipoglicemia también, cuando ustedes no desayunan nada, no se vienen sin desayunar, qué sé yo, baja sus niveles de glucosa y eso es un estímulo para que se produzca el centro del hambre y ustedes quieran, ¿no? Esa necesidad de querer comer y todo lo más que normalmente se hace.
¿Ya? ¿Qué hora es? Por ejemplo, es una persona con obesidad mórbida, sus receptores de leptina los anulan. Fallan. ¿Eso puede volver a restablecerse en cuánto tiempo? Por ejemplo, si es que quiere bajar de peso, no se va a restablecer sus receptores, pero ¿se pueden restablecer o va a tener que estar con Se puede restablecer si disminuye la cantidad de ácidos grasos. Porque ahorita el problema es este, ¿no? O sea, lo mismo pasa en la diabetes, ¿no? Si nosotros reducimos los ácidos grasos, pero ¿quién nos permite evaluar si los ácidos grasos están disminuidos o no? La cantidad de triglicéridos. Nosotros, por ejemplo, hacemos el laboratorio, ¿no? Triglicéridos, colesterol, ¿no? LDL, todo. Si los triglicéridos están por encima de 150, el B y el LDL igual están elevados, esta persona no se va a poder corregir. Pero si nosotros lo bajamos, los triglicéridos, todo eso, va a disminuir la cantidad de ácidos grasos y va a disminuir también la resistencia al receptor de la. Y esta persona va a recuperar sus hábitos, ¿no? Incluso, yo les digo, ¿no? Hay operaciones, ¿no? Se hacen operar, ¿no? Se hacen, digamos, un birro, lo que se llama, ¿no? O sea, cuando les cortan el estómago, por decirlo así, ¿no? Entonces, resulta que cuando hacen eso, ¿no? Pueden alterar sobre la secreción de la grelina, y la grelina, ¿qué es? Centro del ángulo. O sea, a veces después de un postoperatorio, las personas vienen con más ganas de querer comer. O sea, es un juego hormonal. En la vida, como les decía, siempre hay un polo positivo y un polo negativo, ¿no? En el caso del azúcar es la insulina y el glucagón, ¿no? Y en este caso, miren, la leptina y la grelina, ¿no? Aunque no hay todavía igual. Entonces, el tejido adiposo, ¿no? También es un órgano endocrino. Y todavía falta investigar. Si nosotros queremos hacer un tratamiento de una persona obesa, ¿no? Podríamos buscar, digamos, análogos de la leptina, ¿no? Para inhibir la saciedad, ¿no? Y producir que esta persona no coma. Pero puede producir adicción también. Hay que buscar diferentes mecanismos, ¿no? La famosa tableta milagrosa para bajar de peso puede estar en lo que es activando lo que es el centro de la saciedad, ¿no? Si es que nosotros logramos hacer eso, ¿ya? Bueno, entonces el día martes, como hemos dicho, vamos a dar el repaso. Solo un